incluida INESCI, FES Brasil y Unicamp. Es realmente un placer para mí estar acá en esta mitad de la semana por la justicia fiscal y los derechos humanos. Y creo que saludo además el diálogo que tendremos a continuación, porque creo que es un diálogo imprescindible para la región, este diálogo entre derecho y economía en contextos como Chile ahorita, que se aboca a la definición de una nueva constitución, o en contextos como el colombiano, en el que hay una enorme conflictividad social, producto precisamente de la desconexión de las decisiones fiscales con las preocupaciones ciudadanas que ha llevado a una protesta masiva y a una gran explosión social. Así como en Brasil, donde el techo de gastos ha llevado a una austeridad en nombre de la cual se han sacrificado los derechos económicos y sociales, hace este debate profundamente importante, necesario, urgente. Quiero agradecer también a los miembros del comité de expertos que están en este panel, porque sin su asesoría permanente y sin su sabio consejo y trabajo permanente, el documento que lanzamos esta semana no sería posible. Y creo que este será un diálogo muy valioso para también tener como sus visiones y en cierta forma reconocer ese trabajo que ustedes han venido haciendo. Muchas gracias y te dejo ahí. Muchas gracias, Sergio. Y ahora Muchas gracias, Sergio. Ahora pasamos la palabra a nuestro organizador, Gonzalo Berrón. Gracias, Pedro, Sergio, Libby, grandes colegas, no solo institucional en el sentido de construir juntos, sino también de elaborar juntos los contenidos y la nueva propuesta, porque es relativamente nueva en Brasil, sobre discutir los derechos humanos y la economía. Esto hace una gran diferencia en el debate brasileño. Recientemente tendremos la publicación de un libro que está enfocado en esta relación, en estas diferentes visiones. Ese justo es el que me está mostrando Pedro Rossi. Y al mismo tiempo, el trabajo en equipo que hicimos a lo largo del tiempo. Yo siempre recuerdo en el 2015 a Pedro que cuando estábamos ahí en las cenas en el 2015, en el 16, hablando justamente de estos límites de los gastos. Y hablábamos sobre justamente cómo estas cuestiones fiscales y económicas en general impactaban en la vida de las personas y completamente en los derechos humanos. Entonces, hemos recorrido este largo camino y para nosotros siempre fue un honor formar parte de este debate y bueno, les agradezco siempre el trabajo en equipo y les deseo que sea un debate fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora entonces vamos a hablar un poco sobre el tema que es redefinir las responsabilidades fiscales. Recuerden que tienen traducción simultánea. La mitad de nuestros participantes hablarán en portugués y la otra mitad en español. Entonces, no olviden que pueden seleccionar la interpretación de su preferencia. Ahora empezamos con Pedro Rossi, por favor. Muchas gracias, Graciele. Antes que nada, quería agradecer a las instituciones, a nuestro querido Gonzalo, a Libby, a Sergio, que está como representante, y evidentemente a la iniciativa de principios y directrices que, como yo mencioné en el lanzamiento del documento en el inicio de la semana, es una iniciativa muy valiente, es un documento muy valiente que propone otro paradigma de política fiscal que me parece un momento muy oportuno para que lancemos este documento y levantar los debates que están aquí en la mesa. Quería también saludar a Esther Duerque, que es mi colega, a Horacio, a Ricardo,
que son compañeros con los que aprendí muchísimo durante los procesos de debate de la iniciativa, y agradecer sobre todo a Graciela y a David por la organización del evento, que sin ello no sería posible. Yo haré una presentación de unas diapositivas, una cuestión muy rápida para mostrarles las ideas principales de nuestro artículo, que es un documento que trae varias cuestiones relativas al tema. Yo voy a hablar sobre estas cuestiones y la idea es que ustedes lean este artículo para que lo bajen de nuestra página web, y vamos a poner estos memas disponibles. Bueno, el artículo es este. El nombre es Política Fiscal y Derechos Humanos, redefiniendo responsabilidad fiscal. En trabajo conjunto con Graciela David y Sergio Chaparro, que están hoy aquí. Este artículo nos trae tres cuestiones, y de hecho tengo 3 diapositivas para revisarlas. Son cuestiones muy profundas y yo solo les voy a hablar de una parte de la historia. La primera es un acercamiento entre economía y derechos humanos. Y aquí hay de hecho un conflicto en el lenguaje que se puede observar en varias cuestiones. Primero, un abordaje normativo de derechos humanos y un abordaje positivo de economía. Y no cualquier economía, no cualquier lenguaje, sino una economía mainstream, una economía medio clásica en un debate público y en la academia, en el campo de la economía. La economía neoclásica tiene un abordaje positivo que supuestamente no involucra juicios de valor y que es marcada por el cálculo económico y por el intento de cuantificar las preferencias de los agentes económicos y la búsqueda de la eficiencia, que son un punto importante. En el caso de los derechos humanos, los derechos no son garantizados. El objetivo social es garantizar el conjunto de derechos y organizar la economía para garantizar estos conjuntos de derechos. En la cuestión ortodoxa está la maximización del bienestar social a través de esta cuantificación de utilidades. Es decir, la economía ortodoxa tiene un lenguaje que habla del utilitarismo. Entonces, es una cuestión utilitaria, es de lo que estamos hablando. Entonces, lo que tenemos es un lenguaje atomista que parte del individuo para entender la realidad social, y esos individuos supuestamente son independientes del medio social. Entonces parte de la base y agrega utilidades que explican el todo, que explican el medio social. En este abordaje, los derechos no son valores intrínsecos al abordaje. Los derechos económicos y sociales principalmente son subproducto de una economía organizada por el mercado. Por ejemplo, yo podría pensar en reformas económicas que generan más eficiencia en el sistema, pero que eventualmente pueden violar determinados derechos, y esto realmente no es un problema para la escuela neoclásica. Por ejemplo, la reforma laboral, que puede violar derechos en el trabajo para supuestamente alcanzar un mayor nivel de empleo en un conjunto de otros. Por ejemplo, puedo tener un equilibrio en el mercado inmobiliario, un equilibrio perfecto, donde tengo 10 millones de personas sin techo. Entonces, aquí hay una jerarquización entre la dimensión económica y social en un proceso de alcanzar el equilibrio, de optimizar la utilidad social en este lenguaje económico. No necesariamente respeta los derechos en su conjunto, porque el objetivo es un objetivo de maximizar la utilidad social subordinada muchas veces a los derechos humanos. Es decir, la finalidad de garantizar los derechos humanos muchas veces queda subordinada al medio, que es la idea de alcanzar el bienestar social. El objeto de análisis es diferente, y la idea de bienestar social es totalmente diferente desde el punto de vista de los derechos humanos. El bienestar social es una realidad construida por la acción política. Desde el punto de vista de la economía ortodoxa, es el resultado
de el uso eficiente de recursos. Y claro que la economía ortodoxa permite un lenguaje, la defensa de derechos, pero aún con esto, cuando existe una defensa de educación básica, esta defensa justificada no como un valor moral, sino no como un derecho tampoco, sino como una externalidad positiva. Por ejemplo, cuando existe una crítica al racismo en el lenguaje ortodoxo, esta crítica también es realizada por un motivo de ineficiencia. El racismo es un problema de individuo y no como un problema de estructura o del medio social. Y como un problema de eficiencia o de desutilidad. Entonces, esto está individualizando todo, incluso el desempleo, porque ya es un problema, pero de economía y no de un social, y no un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Este es un punto de partida, es un punto de partida muy importante. La segunda sesión de nuestro artículo está articulado de esta forma, que durante muchos tiempos en este proyecto, entre derechos humanos, política fiscal y desigualdad. Entonces debemos ver estos tres conceptos utilizando las funciones de política fiscal, que es la función distributiva, con la finalidad de garantizar los derechos humanos. Yo quiero destacar la función estabilizadora, es decir, la búsqueda por crear empleo es fundamental. El empleo e ingresos son condicionantes de varios derechos económicos y sociales. Y esta función de la política social necesita ser rescatada, pero no solo desde una perspectiva económica, sino que debemos pensar la política fiscal más allá de lo que de Keynes. Esa apropiación de derechos humanos es ponerla en el centro, que yo creo que esto queda claro en el documento. Y aquí también quiero destacar que cuando hablamos de desigualdad es diferente de hablar de derechos humanos. Los economistas estudian mucho la desigualdad. Existen muchos trabajos sobre el impacto de la desigualdad. Y pocos trabajos sobre el impacto de la política fiscal en derechos humanos. Pero esto es una cuestión relativa. Yo estoy comparando ingresos, estoy comparando el acceso. Los derechos humanos son personas absolutamente, que si tienen o no acceso a agua potable, saber si tienen tanto o cuánto de ingresos, si están en un nivel de pobreza. Entonces son enfoques diferentes. Yo puedo reducir la desigualdad y continuar violando los derechos humanos, y los indicadores no siempre explican la violación de los derechos humanos. Entonces es necesario sí incluir los derechos humanos no solo en la dimensión de la desigualdad, que también se ha discutido por los economistas particularmente, mientras que la dimensión de los derechos humanos ha sido relegada. Entonces es una de las cuestiones que abordamos en la sección 2 del artículo. Y bueno, en la última sección de nuestro artículo nos habla sobre esta dimensión de la política fiscal, de las reglas fiscales, y propone una redefinición del concepto de política fiscal, de responsabilidad fiscal. La sección comienza con un debate sobre política fiscal, recupera la discusión sobre el papel de la política fiscal desde la posguerra. Ahí revisamos evidentemente que existe un cambio que va de una política fiscal que debe equilibrar la economía, es decir, el ingreso y los empleos, y una política fiscal que debe equilibrar exclusivamente el presupuesto, es decir, que no es papel de la política fiscal interferir en el crecimiento y en el empleo. En la posguerra, la visión predominante era esa visión de la política fiscal debía velar por el equilibrio de la economía. Pero a partir de la década de los 80, lo que se observa es una visión predominante que busca que la política fiscal debe equilibrar el presupuesto solo, y la política macroeconómica debe cuidar de la estabilidad de precios y no del desempleo. Entonces, eso en la década de los 80 y hasta recientemente, donde observamos
que ahora eso está cambiando de dirección. Ya ha surgido en las organizaciones internacionales, con los economistas, un discurso que vuelve a traer la política fiscal como un inductor de la recuperación económica, de la reducción del desempleo, y me parece que con esto es el momento oportuno de revisar esta cuestión de Keynes, del crecimiento o de los ingresos o del empleo, sino de la dimensión de los derechos y la reducción de la desigualdad en este debate. Entonces, cuando redefinimos la idea de responsabilidad fiscal, ponemos tres aspectos, tres pilares. El primero es la política fiscal que debe tener como finalidad la promoción de los derechos humanos, generación de pleno empleo, que en su dimensión cuantitativa garantiza el derecho al trabajo. Y es bueno recordar que el desempleo es un desperdicio de recursos, además de la violación de derecho al trabajo. Los economistas dejan esto de lado. Y entonces tenemos una política fiscal buscando equilibrio presupuestal, aún con el desperdicio de recursos como la fuerza de trabajo, mano de obra, y la violación del derecho, que es tan importante y tan condicionante de los otros derechos. Entonces, lo que estamos proponiendo que la política fiscal debe respetar los derechos, así como aparece en el documento. Aquí en el documento explica ese proceso. Proponemos, además de esto, orientar la política fiscal con misiones sociales y ambientales, es decir, el objetivo social y el control social de los gastos es un debate sobre la tributación. Y finalmente, la política fiscal debe promover la estabilidad social que considere el empleo y el ingreso y la garantía del contenido mínimo de los derechos humanos y la realización progresiva. Entonces, no solo es la estabilidad a la sustentabilidad fiscal es alcanzada de varias formas y la distribución de los recursos sociales debe ser realizada de forma que garantice primero el nivel de empleo y los derechos humanos. Y eso debe estar en el tercer pilar de la política fiscal, donde la promoción de los derechos humanos, y es eso que ponemos esta cuestión. Y finalmente, para terminar mi breve resumen del artículo, para que invitarlos a que lo lean, tenemos una discusión sobre que es un dilema entre responsabilidad fiscal y social, que realmente esas cuestiones van juntas. Debe incorporar la responsabilidad social. Si la finalidad de la política fiscal es garantizar los derechos, es el bienestar social, entonces una política fiscal que dé la espalda al desempleo estructural, una política fiscal que permita la violación de los derechos humanos no puede ser considerada como una política fiscal responsable. Esa es una política fiscal irresponsable. Entonces, el concepto de responsabilidad fiscal necesita ser disputado y la garantía de los derechos debe estar dentro de este concepto. No, de nada sirve tener reglas funcionales que van a castigar a la autoridad fiscal o al gestor público cuando se está rompiendo el equilibrio presupuestal, pero que no lo castiga cuando yo observo violación de derechos humanos. Esto está totalmente equivocado. Entonces, estamos modificando la comprensión del papel de la política y el concepto incluso de responsabilidad fiscal. Y entonces terminaría con esto. Quiero agradecer nuevamente y felicitando la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por recordarnos que no existe responsabilidad fiscal sin responsabilidad social, sin garantizar los derechos de las personas y de la naturaleza. Y ahora, para continuar, le damos la palabra a Esther Dweck. Gracias, Gracieli. Quiero agradecer la invitación, también felicitar esta iniciativa por el documento y toda esta iniciativa de la que es parte, porque es un trabajo mucho más amplio y muy importante esta semana, que trae los resultados de la discusión tan amplia que se ha tenido y un poco en la línea de lo que Pedro habló para el cambio
de la dirección de la política fiscal responsable en el sentido amplio, en el sentido de preocuparse por la garantía de los derechos humanos y garantizar la vida de los otros. Una vida digna, una vida con una serie de cuestiones básicas que deben ser pensadas. Y quería regresar un punto a lo que Pedro hablaba o comentaba al final sobre. Yo quería reforzar algunos puntos y mostrar cómo históricamente eso ha cambiado y presentar el caso de Brasil. Yo estoy aquí como, no participé con el documento, pero participé en algunas discusiones, di seguimiento a la elaboración, pero de hecho quería hablar un poco de la situación en Brasil porque yo creo que es muy emblemática. En Brasil se refuerza un poco el punto que está siendo discutido sobre que no podemos pensar en responsabilidad fiscal disasociada de los derechos humanos. Por el contrario, debemos repensar el concepto de responsabilidad fiscal. De hecho, yo creo que la propia Declaración de los Derechos Humanos, vista de forma cronológica, tiene una visión mucho más amplia que viene desde la posguerra. No es por nada que están juntas en la posguerra. Después de todos los horrores que tuvimos y no preocuparse con la dignidad humana, vimos horrores, los horrores de la guerra, como la Segunda Guerra Mundial, y el mundo parecía que en aquel momento repensó precisamente, hablando del mundo occidental, una nueva construcción, un actuar de los estados nacionales mucho más, de forma más correcta, mucho más amplia. Y no es por nada que ahí empiezas a tener una visión de política fiscal que va más allá de la visión restringida que tenía antes, que todavía centrada en económicas. Entonces, el cambio de la posguerra combina estos elementos de una forma importante, trayendo, como Pedro habló, la preocupación central era garantizar el pleno empleo, pero ahora el grande mote de la política fiscal no estaba desasociada de los derechos humanos de forma más amplia, como Pedro mencionó, porque de hecho lo que aconteció sucedió en la posguerra fue un gran aumento de la dimensión del Estado, cumpliendo funciones muy amplias para garantizar la educación, la salud, aunque sabemos que no se garantizó en todo el mundo, pero empieza a extenderse esta percepción del bienestar y se acerca al concepto de los derechos humanos, con una visión de los economistas de bienestar un poco reducida. Y bueno, ahí tenemos un promedio de 3-15% para una media de casi 40% en los países desarrollados. Y entonces el Estado está cumpliendo un papel fundamental en sectores claves para garantizar la dignidad humana, por ejemplo, además de la educación, la salud, una serie de otras áreas que son muy importantes y que necesitan ser garantizadas. Todo este proceso coincide con la llamada época de oro del capital mundial, no es por casualidad. Eso realmente es un punto que destacamos. No fue una casualidad que esto sucedió, la combinación, y ahí se mostró que asociar estas cuestiones es positiva para los movimientos económicos, sociales combinados. Yo creo que eso es una grande lección y eso tuvo a ver con impacto en la estructura social mundial, generó una reacción. Es por eso que entre el 70 y 80 el concepto cambia totalmente, como Pedro lo mencionó, una versión restringida de la política fiscal muy enfocada en lo que sería exclusivamente a sustentabilidad, aun cuando todavía no tenemos un concepto único sobre la sustentabilidad de la vida pública. Entonces, en este sentido, lo que sucede es que a los países enteros empiezan a luchar. Tenemos las leyes de responsabilidad fiscal que ya tenemos en diferentes países, incluso en Brasil. Y entonces se empieza a asociar la visión de responsabilidad fiscal a un concepto muy restringido de responsabilidad exclusivamente vinculado
Esto está asociado a un proceso de financiarización de la economía mundial, de una cierta garantía de los acreedores de la deuda y no de la población. En ese sentido es cuando tienes una visión muy restringida de la responsabilidad fiscal, desasociada de los derechos humanos, que abandona la construcción de lo que ya se había realizado antes de intentar asociar estas dos cuestiones y demostrar que esto tenía un valor positivo para la economía mundial y obviamente para la dignidad de las personas, lo que no había sido alcanzado alrededor del mundo, porque ya sabemos que los países en desarrollo o los países pobres o los pequeños países no habían logrado llegar o alcanzar este nivel. Pero estos países están siendo impuestas de forma interna o de alguna forma, inclusive a través de imposiciones de organismos internacionales. Y ahí es donde tenemos este concepto restringido. Entonces, aquí vemos un periodo de desaceleración de la economía mundial, es un periodo de aumento de la desigualdad, aumento de la pobreza en los países, un empeoramiento de los indicadores de los derechos humanos. Y justamente en este periodo tiene una tendencia creciente, tiene una interrupción en algunos países en la década de 2000, pero parcial que se combina al final con la crisis del 2008 y después con la crisis sanitaria. Y no es por nada que todo esto estaba vinculado. En Brasil vimos que tuvimos una ley aprobada en el 2000, bueno, que inició en el 2000 más o menos, que traía varios conceptos de una política estrictamente sobre la deuda, pero por el contrario del resto del mundo, que de alguna fue flexibilizar las reglas después de la crisis. En Brasil, nosotros tuvimos un aumento, pero recientemente justamente sobre el techo de los gastos, lo que mencionamos en el 2016, escribimos una serie de textos y una de las cuestiones más importantes es ir mostrando que si ya teníamos un concepto muy de responsabilidad fiscal, lo que sucede entonces que sobre el techo de los derechos existía todavía un espacio para hacer políticas, pero como era una cuestión social, fueron abandonadas. Por ejemplo, la ley en Brasil todavía convivía con una constitución que había sido aprobado y que daba para Brasil esta idea anterior que ha sido muy fuerte en la posguerra, de una construcción de un estado de bienestar social que permitiría tener una mayor integración y una mayor dignidad para garantizar los derechos humanos. Entonces, es uno de los principios de nuestra Constitución. Entonces, afortunadamente, tenemos la Constitución con una visión y la ley brasileña acabó siendo obstaculizada por la opción. El techo de gastos fue acabar con cualquier tipo de garantía de los derechos humanos en Brasil, volviendo de forma todavía más fuerte la visión de que la política fiscal debería estar orientada para una visión mucho restringida social de la deuda. Y eso, entonces, en un momento de crisis económica y después todos los acontecimientos posteriores, tuvimos un debate muy grande sobre una reforma de estas cuestiones basado en los conceptos que Pedro presentó. No puedes hablar de responsabilidad fiscal porque es totalmente irresponsable, donde aún con la pandemia ya teníamos un aumento en la pobreza, ya tenemos un aumento en la desigualdad, una parte importante de la población fuera del mercado de trabajo, que no tenía las condiciones mínimas. Y con la cuestión de educación y salud pública, sin hablar de la cuestión científica y tecnológica que no estaban garantizadas, siendo uno de los derechos humanos, por ejemplo, el empleo, esta era de los menos garantizados. Entonces necesitamos
de una iniciativa central para llevar este debate a Brasil, al resto del mundo, que ya había comenzado a abrir el debate. Probablemente con la pandemia se reforzó. Yo creo que tal vez uno de los efectos que ya se presentaron en el The Economist, que son los grandes interlocutores del mercado financiero, que ya están hablando de la necesidad de una política que sea más inclusiva. Incluso ellos lo están mencionando. Y es por eso que debemos repensar el concepto de responsabilidad fiscal, que tenga como una cuestión central la garantía de los derechos humanos para que realmente sea responsable. En ese sentido, quería destacar la importancia de la iniciativa y reforzar la importancia del debate, y que sobre todo en Brasil, que es uno de los países donde es súper importante. Muchas gracias. Continuamos. Muchas gracias, Esther, por ayudarnos a recordar cómo la regla fiscal del techo de gastos en Brasil hizo con que que hoy que no está respetando los acuerdos que ya se habían firmado. Entonces ahora vamos a pasar la palabra para Horacio Corti. Buenas tardes. Bien, muchas gracias a todos los organizadores de este evento tan importante. Realmente les agradezco que hayan pensado en mí. Bueno, y también muchas gracias a todos los colegas con los cuales fuimos trabajando estos principios. Una alegría verlos acá y la verdad los extraño muchísimo. Así que ojalá que la tragedia de la pandemia podamos ir remontándola en la medida de lo posible para poder encontrarnos de una forma más cercana y afectuosa. Brevemente, realmente creo que estos principios son muy, muy importantes en muchos niveles. Por un lado, ellos receptan toda una construcción jurídica que viene realizando el Sistema Universal de Derechos Humanos desde hace muchos años, y nosotros nos hemos dedicado a resumir, sintetizar lo mejor de toda esa doctrina para poder incidir en el sistema interamericano. Sí, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ya ha empezado a recorrer ella misma ese camino de recepción. Como sabemos, la Comisión Interamericana ya ha hecho 2 audiencias temáticas sobre la política fiscal y los derechos humanos, y se ha mencionado a estas cuestiones en su informe sobre pobreza y derechos humanos del año 2017. Así que creo que ahí hay un ámbito muy importante de incidencia y donde son significativos estos principios. Pero creo que la cuestión no se agota allí, ya que hay mucha incidencia en los ámbitos nacionales, tanto en ámbitos prácticos como teóricos. Y yo me voy a referir muy, muy brevemente al ámbito de mi especialidad, que es el derecho financiero y tributario y el derecho constitucional financiero y tributario. Pedro recientemente hablaba de un cambio de paradigma en las finanzas públicas, ¿no? Pensar en términos de derechos humanos, este enfoque implica cambiar los paradigmas dominantes sobre cómo se piensa o se pensaba hasta ahora la economía del sector público, de las finanzas públicas, digamos, repensar esa doble vertiente de alguna forma que tuvo la economía pública, que podemos simbolizar en Magra y Buchanan, digamos. Fue muy importante, pero ahí hay algo que hay que repensar y de otra manera. Lo mismo sucede en el ámbito del derecho financiero y del derecho constitucional financiero. Y creo que ese cambio de paradigma, tal como sucede en la economía, ya viene siendo operante en el ámbito del derecho. Es decir, venimos dentro de los ámbitos de derecho constitucional y nacionales pensando ese cambio, y también eso se viene concretando en las nuevas redacciones de las más recientes constituciones,
donde ese cambio de paradigma se ve con claridad. A mí me gusta mencionar, porque tiene un valor simbólico muy importante, la reciente Constitución de la Ciudad de México, que tiene un artículo donde dice, leo muy brevemente, el ejercicio de la hacienda pública, es decir, las finanzas públicas estatales, se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos. Creo yo, esto es algo inédito y muy importante, además que venga desde nuestra tradición jurídica latinoamericana, ¿no? Donde en general siempre nosotros nos vemos a sí mismos como simples receptores. Acá hay algo que creo que es el derecho constitucional muy, muy innovador y que pone en claro la misma idea que señaló Pedro y que está subyacente en estos principios. Hay una conexión íntima, no es exterior, hay una ligazón, una interioridad entre sistema de derechos humanos y finanzas públicas. Entonces, no podemos pensar las finanzas sin los derechos, pero no podemos pensar los derechos sin las finanzas. Y digo que esto es un cambio porque ¿cómo se pensaba tradicionalmente, ¿no? El derecho constitucional financiero y el derecho financiero y tributario en general? Porque uno no puede decir que no se pensaban los derechos, pero era una visión, yo diríamos de ahora, muy sesgada. ¿Por qué? Porque lo central primero era algunas instituciones financieras, y básicamente el eje cuando se hablaba de los derechos se hablaba del tributo. Y en particular, los derechos que estaban concernidos básicamente son dos, que es el derecho de propiedad y las libertades económicas. Entonces, siempre el pensamiento de los juristas sobre los derechos a nivel financiero, ¿cómo fue? Está el tributo, un instituto estatal que puede dañar los derechos y que puede dañar ¿qué? La propiedad o las libertades económicas. Entonces hay que proteger a ese contribuyente a través de la expresión habitual, una carta de derechos y garantías del contribuyente. Y acá es interesante una correlación que puedo hacer con lo que decía Pedro, ¿no? Porque la economía neoclásica de derechos, pero solo estos, es decir, los únicos derechos que le son relevantes es cómo asignamos de forma clara los derechos de propiedad y aseguramos la libertad económica de los agentes del mercado. Todos los demás valores políticos que nuestra tradición jurídica convirtió en derechos no son considerados derechos por ese pensamiento económico. Entonces, entran, claro, dentro de externalidades, tienen que entrar de otra forma porque no tienen la centralidad ni de la propiedad ni de la libertad económica. Y lo mismo pasaba al nivel jurídico. No se pensaba al tributo y al Estado como un medio necesario, condición para efectividad de los derechos de las personas. Cuando pensamos, medio de la pandemia, derecho a la salud, ¿qué requerimos? Actividad estatal, ¿sí? Compra de vacunas, seguridad, un sinnúmero de políticas públicas y cómo financiamos esa política pública. Y entonces pensamos al tributo como financiamiento. Por eso muchos consideramos adecuado aquellas discusiones en nuestras sociedades de cómo crear algún tributo, suplemento tributario progresivo en este momento para pasar la crisis, ¿sí? Entonces es un pensamiento muy diferente que está en juego, tanto en lo económico como en lo jurídico. Y claro, ese pensamiento clásico veía muy limitadamente el presupuesto y el gasto público, porque ¿qué veía? O procedimientos, competencias que puede cada órgano, o más actualmente, como sucede en Brasil, en Colombia y en Europa, reglas fiscales, límites para no gastar. Pero nuevamente, no existía en la mente de aquellos que hacen y piensan el presupuesto público que hay una ligación conceptual entre el gasto y los derechos, ¿no? Y entonces eso es algo que venimos muchos en nuestra región repensando el derecho constitucional, repensando el derecho financiero, y creo que es lo mismo que hacen los colegas de la economía, y creo que es muy fuerte lo que venimos, lo que podemos traer del derecho internacional de los derechos humanos para poder repensar todo eso y luego actuar, ¿no? Porque la práctica es importantísima, pero la práctica requiere pensamiento, ¿no?
pensamiento para tener una práctica racional, adecuada, justificada, y luego con el poder y el consenso suficiente para que sea eficaz en la realidad. Entonces creo que se abre, y acá ya concluyo, un momento de diálogo muy importante a partir de los principios, ¿no? Porque es diálogo al interior de nuestro sistema interamericano, ¿no? Para ver si generamos conciencia sobre la importancia de la política fiscal. Un diálogo, como dijo Pedro, en los que piensan y hacen las finanzas públicas, que son básicamente economistas, contadores públicos, especialistas en la contabilidad pública. Y luego un diálogo en la comunidad jurídica para repensar el derecho financiero, pero también un diálogo con los operadores, ¿no? Por ejemplo, con los operadores legislativos y luego con los operadores judiciales, que son cuando los sistemas políticos no dan respuestas, los individuos y las comunidades van a los jueces para obtener alguna respuesta, y estos necesitan una sistematización de todo lo que el derecho internacional de los derechos humanos dice sobre la política fiscal. Porque, con esto concluyo, México, Argentina, incorporamos el derecho internacional a nuestras constituciones, pero para aplicar de forma seria ese derecho internacional necesitamos, si dice sobre la política fiscal. Y digo esto porque ha habido cortes de nuestra región, México, Argentina, donde se incorpora ese derecho internacional sobre la política fiscal, pero fragmentariamente, no en toda su riqueza y sistematicidad. Y creo que eso es algo que también aportamos a través de nuestros principios. Creo que se me concluyó mi tiempo, así que muchísimas gracias a todos por la invitación y la atención. Muchas gracias, Horácio. Muito interessante que você acaba de falar. Muchas gracias, Horacio, es muy interesante. Qué bueno, la importancia de destacar y recordar constantemente que los gastos existen para garantizar los derechos, no son gastos de nada. Entonces, los que responsables de planificación económica o cuestiones fiscales también piensan en los gastos como un problema, pero no, el gasto es para garantizar los derechos. Y estos derechos humanos que están en el documento son muy útiles también. Por ejemplo, la transparencia, la rendición de cuentas, para garantizar que de hecho el gasto se utiliza en derechos. Ahora vamos a pasar la palabra para Ricardo Marne. Buenas tardes, un gusto estar compartiendo con los amigos y con los teleauditores. Creo que, bueno, esta semana ha sido muy interesante y mirar la justicia fiscal en este momento es algo que diría yo es de efecto inmediato. Veo a Sergio ahí con su cartelito ahí, todos mis pensamientos para los colegas de Colombia. Y también, bueno, yo estoy en Santiago de Chile. Primero me disculpo por la calidad de la imagen, veo que me voy a tener que comprar otro computador, parece. Pero, en fin, el audio es lo que vale. Y quería comentar en primer lugar el hecho de que tuvimos recién una elección acá en Chile de constituyentes, ¿no? Y eso hace que en realidad hay dos cosas que mencionaron mis colegas que no van a ser muy posibles en este marco. Primero, el diálogo entre abogados y economistas, porque salió un economista electo, y además es neoliberal, entonces va a tener que, yo no sé, nosotros nos reíamos, ¿no? Va a tener que almorzar en un huequito por ahí, en alguna parte que le dejarán, para que esté tranquilo, porque la verdad es que ha sido una avalancha de derechos humanos, de un entendimiento de responsabilidad fiscal muy distinto al que tuvimos los últimos 30 años. Y por reivindicaciones muy precisas: territorio, agua, derechos de agua, medio ambiente, feminismo, y todo eso en una hoja en blanco como tengo la pared acá, es decir, que todo se va a discutir. Y en ese sentido lo que plantea Horacio creo que me parece muy interesante, de poder poner ese tipo de cosas en esta constitución limpia, y que tiene un año para debatirse,
e independiente, con un fuerte componente de independientes, y en la cual, bueno, vinculando el documento, los documentos con esta experiencia, a mí me gusta rescatar tres temas, ¿no? Uno es el de la planificación global. Fue muy bonito una mujer electa joven, una joven mujer electa alcalde que decía: tenemos que pasar de la resistencia de los barrios a la planificación, ¿no? Eso lo decía la televisión ayer, anteayer, ¿no? Que implica una emergencia de una necesidad justamente de esta transparencia y de esta planificación de lo que es la realización de los derechos humanos. Algo que en Chile se discutió mucho en los años 60, usted en Brasil, Pedro, Esther, saben muy bien las dificultades que eso implica, pero son experiencias que nosotros tenemos que hacer renacer desde la perspectiva de esto que podríamos llamar la política fiscal de mediano plazo, ¿no? Que es alguno de los componentes que podemos agregar al análisis que hizo Pedro, o sea, la capacidad de los gobiernos para generar una política fiscal responsable en el tiempo, con transparencia y con, bueno, indicadores, etc. Lo segundo, y muy vinculado, es el tema de la calidad del gasto público. También se ha hablado mucho de la calidad del gasto público, y por lo que he visto en los debates en Brasil, por ejemplo, de repente la calidad del gasto público es simplemente eliminar subsidios o gasto corriente, ¿no? Y es un concepto que va mucho más allá y que está muy vinculado entonces a la capacidad del Estado para el acceso de bienes públicos. Creo que Pedro lo puso muy bien, aquí estamos hablando de acceso a los bienes públicos. No es un tema de eficiencia, de eficacia o de hacer las cosas mejor, no es solo un tema, por supuesto que eso es importante. Pero aquí se trata de planificación para el desarrollo, y planificación para el desarrollo implica acceso, ¿no? Y en eso creo que estamos todos muy lejos, más aún con esta pandemia en que nos hemos empobrecido una vez más, de tener acceso a los bienes y a los derechos, a los bienes públicos que todos nos merecemos. Entonces ahí hay un segundo punto que creo que, a ver si en la Constitución podemos poner algo sobre eso, también muy vinculado a indicadores, ¿no? Y lo tercero es la progresividad de los sistemas tributarios. ¿Cómo hacemos para que efectivamente nuestros fiscalistas se preocupen de ese tema? ¿Cómo hacemos para mayor justicia fiscal desde el punto de vista tributario? Eso merece una reflexión, creo yo, desde el punto de vista de los constitucionalistas, y bueno, y como hemos planteado en innumerables ocasiones, se trata de generar no juicios ni una república de jueces persiguiendo a los ministerios de Hacienda, sino que más bien, diría yo, una red de analistas y de investigadores que sean capaces de efectivamente poner sobre la mesa, con una base técnica, este tipo de cuestiones. O sea, no puede ser que, bueno, ¿para qué hablamos de la reforma tributaria en Colombia? Pero quiero decir, no puede ser que se hagan así al voleo propuestas o reformas sin que tengan un mínimo de capacidad redistributiva, o que estemos, en fin, rebajando los impuestos porque sí a los más ricos, o discutir el tema de los impuestos a los súper ricos, en fin. Hay una cantidad de temas ahí que están en el aire y que son muy importantes desde el punto de vista de la justicia fiscal. Muy obrigado. La verdad es que yo viví Muchas gracias. un año en Brasil en los 80. Viví... Hice muchos amigos. Más o menos entiendo, pero no me atrevo a hablar. Así que, muy obrigado. Muchas gracias, Ricardo. E é muito interessante o que você Muy traz. interesante lo que colocas. La planeación, el desarrollo tiene que ver con el acceso a los bienes públicos, a los derechos que todos merecemos. Es esencial lo que tú mencionas y que nos orienta mucho en la cuestión de cómo planear adecuadamente la política fiscal, las redes fiscales, en la perspectiva de los derechos humanos.
Bueno, ahora estamos exactamente dentro de nuestro tiempo, ya tenemos una hora de evento, ya tuvimos algunas preguntas que fueron respondidas, creo que les pasaré la palabra para que hagan un comentario final. Pedro, por favor. Yo solo quería agradecer y destacar cómo fue interesante, importante reunirnos aquí, escuchar a nuestros colegas, a Ricardo, Horacio, y cómo fue bueno complementar nuestros discursos. Yo creo que tenemos la idea de una renovación del momento histórico, de que las cosas están cambiando. Es mucho escuchar a Ricardo hablar de Chile y de la esperanza que tenemos en tener una constitución que es parte de nuestro debate, en la forma en cómo nosotros estamos viendo estos cambios que suceden en el escenario internacional. Y yo creo que como Horacio lo dijo muy bien, en el campo de los derechos, la transformación que viene hace tiempo, pero en la economía todavía necesitamos hacer un esfuerzo externo. Los economistas están un poco atrasados en esta discusión y yo creo que necesitamos, Ricardo, necesitamos forzar un poco el debate, traer estas cuestiones de forma más enfática, porque de hecho el debate fiscal es un debate muy difícil de tenerlo y aún con el apoyo, con las instituciones apoyan las causas e intentan hacerlo. Este debate todavía es muy difícil y necesitamos transformarlo, pero yo creo que sí vamos a conseguirlo. Que se haga un debate público, porque ya tenemos cambios, porque ya en el panorama estos cambios llegarán a Brasil y a América Latina. Muchas gracias, Pedro. Bueno, entonces, yo sé que todavía hay algunas preguntas, pero quería recordarles que mañana en Twitter de la Iniciativa de Derechos Humanos y Política Fiscal, que es DHY Pol Fiscal, ustedes pueden participar en una discusión que tendremos en un espacio llamado Spaces, que será mañana a la 1 de la tarde, horario de Colombia y México, 2 de la tarde de Chile y a las 3 de la tarde en Brasil y Argentina, en Twitter, de la Iniciativa de Derechos Humanos en la Política Fiscal. Y la pregunta que Sergio. Gracias, Eli. No, es que quisiera aprovechar, digamos, realmente este panel de lujo para hacer una provocación un poco a partir del contexto que ya Ricardo nos ha explicado muy bien, también de el contexto que Pedro y Esther nos han presentado. Y creo que realmente en Brasil hay unos avances fundamentales que yo creo que tenemos que extender, al menos desde la sociedad civil. Sé que el contexto en Brasil es muy adverso, es una austeridad de una profundidad que pocas veces se habían visto y que realmente, como decía al principio, han sacrificado los derechos en el altar de la disciplina fiscal. Pero creo que desde la sociedad civil ha habido una respuesta muy valiosa, muy fuerte desde la academia y desde los movimientos sociales. Desde la academia me refiero a, por ejemplo, el libro de Economía Postpandemia, liderado por Pedro, por Esther, que Pedro está mostrando, que creo que nos presenta un camino de hacia dónde debemos ir también en otros países, de fortalecer una voz desde la economía que pueda plantear también una visión distinta en que las finanzas se entiendan como un instrumento al servicio de los derechos y que esa inversión se extraigan implicaciones concretas en términos de cómo hacer la planeación macrofiscal, de cómo se deben construir los procesos presupuestarios, entre otras medidas. Y lo mismo, digamos, acompañado de una coalición de organizaciones muy fuertes como la coalición Direitos Valem Mais. Pero creo que desde el lado del derecho también es necesario ver cómo se crea una masa crítica en general desde los abogados y abogadas tributaristas, desde la misma práctica del derecho constitucional,
para pensar de qué manera el derecho puede estar al servicio de construir unas finanzas públicas también que permitan la garantía de los derechos. Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, la experiencia constitucional colombiana, la tradición jurisprudencial ha sido muy valiosa en desarrollar unas técnicas judiciales que pueden servir mucho para una eventual labor del Tribunal Constitucional en Chile, sobre cómo abordar la política fiscal desde una perspectiva sistémica. Claro, Ricardo decía ahorita, no se trata de judicializar la política fiscal y pretender que todos los remedios vengan de los jueces, pero creo que es muy importante que haya garantías judiciales de protección, como las hemos tenido en Colombia, que entre otras cosas en Colombia se han mostrado insuficientes, por lo cual también es fundamental que la constitución financiera como tal pueda ser un instrumento al servicio de la garantía de los derechos. Y entonces que pensemos instituciones constitucionales en lo fiscal que, por ejemplo, permitan realmente en la planeación, conectar la planeación fiscal con la satisfacción de derechos, que permitan, por ejemplo, también en quiénes participan en los procesos de toma de decisiones fiscales, mediante qué mecanismos lograr digamos, puesta al servicio de las finanzas a los derechos humanos. Entonces, simplemente quería como preguntar a todas y todos los panelistas qué reformas y qué medidas concretas consideran que es prioritario discutir en estos contextos, por dónde empezar para asegurar la implementación de este enfoque de una política fiscal al servicio de los derechos. Gracias. Bem, eu acho que a gente ganhou uma Bueno, extensão. creo que tendríamos que extender el evento por una hora más, pero yo espero que en su comentario final ustedes puedan hablar al respecto un poco de esto. Entonces, pasamos la palabra para Esther. Gracias. Yo creo que la pregunta de Sergio es muy importante, pero yo creo que en el contexto de América Latina, cada país tendrá una respuesta. Incluso en Brasil estamos en proceso de mantener nuestra constitución, mientras que Chile está en un proceso de rehacer su constitución. Mientras que nosotros tuvimos una constitución realizada después del proceso de democratización, así como en Argentina, el momento era otro, con un gobierno más progresista. Y entonces cada país tiene un momento diferente para poder garantizar esto. Yo creo que nosotros estamos en un país, en un momento de resistencia, de intentar disminuir la disrupción para después fortalecer. Y yo creo que un punto importante para Sergio, que sería importante reforzar, es que no solo de nada sirve tener solo jueces. Tal vez Brasil es un caso emblemático, por más que nuestra constitución tiene como una de las cuestiones centrales, algunas cláusulas, la garantía de los derechos. Nos damos cuenta que nuestra autoridad suprema no ha visto como, no puede ver cómo. Entonces, no funciona tener solo un sistema judicial para garantizar el derecho. Es muy importante, claro, este intento de unir el derecho a la economía para garantizar los derechos humanos, que si bien es importante, para garantizar los derechos humanos es muy fuerte, pero no puedes depender solo de esto. Necesitamos otros mecanismos y entre ellos yo creo que evidentemente la capacidad de la sociedad civil de reivindicar esto en este sentido, como ya se dijo, lo que sucede en la Colombia. Entonces, el fortalecimiento de la sociedad civil, aún en un momento tan difícil como el que están viviendo, es un elemento fundamental. Y esto, nosotros también tuvimos un proceso de una reducción de la participación social, de una dificultad, como ya Sergio lo mencionó, ¿no? Porque son iniciativas muy localizadas con pues, el próximo año el proceso electoral. Yo creo que esto se pondrá nuevamente en discusión. Yo creo que este es un momento central, como Pedro habló. Desafortunadamente, los economistas brasileños
Pedro y yo no representamos el común de los economistas brasileños, entonces no solo somos un grupo de dos, ¿no? Pero somos un grupo todavía minoritario. Desafortunadamente el sector está todavía atrasado en esta perspectiva en comparación con el mundo, pero es una cuestión importante que necesita ponerse en la mesa de debate y para reconstruir a la sociedad de una forma más digna, con armonía, con los derechos humanos. Entonces es una combinación de las varias condiciones con las reglas económicas para que todas vayan en la misma dirección y no en direcciones contrarias. Y bueno, nuevamente quiero agradecer a Unicamp, a INESC, a todos por la organización. Muchas gracias. Y a todos los participantes. Fue una experiencia muy buena estar aquí. Y yo creo que es una gran experiencia para que continuemos y aumentemos esta crítica para el debate y generemos más espacios. Muchas gracias, Esther. Ahora le damos la palabra a Horacio Corti. Muy brevemente, ante la provocación de Sergio. Claro, en cada sociedad tenemos coyunturas diferentes, pero ya que Ricardo salió el tema, ¿no? Constituyente en Chile es como un momento ideal para pensar el asunto. Y yo creo que lo primero práctico es que haya conciencia, que si uno piensa en los derechos humanos, tiene que pensar en las finanzas. Y entonces que eso es un aspecto central de la reforma constitucional, que no se puede dejar que lo piensen otros ni pensarlo tradicionalmente, sino que, como estamos desarrollando nosotros, es algo central de la Constitución. Y como segunda idea práctica, yo creo que una fórmula como la de la Constitución de la Ciudad de México o algo semejante, que deje de forma expresa que hay un vínculo entre finanzas públicas y los derechos constitucionales, es clave para todo el control y la política posterior. Luego habría que desarrollarlo todo, pero creo que es un momento importantísimo para generar lo que yo llamo una constitución financiera ya pensada desde el inicio, desde los derechos humanos. Y eso es algo que no sé si en algún proceso constituyente anterior sucedió de esa forma. Obrigada, Horácio. Muito interessante essa... Muchas gracias, Horacio. Es muy interesante el comentario. Ahora, hablando de Chile, pasamos la palabra a Ricardo. Bueno, estamos en una etapa acá de absoluto limpieza, digamos, ¿no? de toda la historia, una hoja en blanco, y entonces uno quisiera construir a partir de eso. Difícil poner criterios. Yo recuerdo en Brasil, en la época de que se hizo la Constitución, y cómo Antonio Amado planteaba e insistía con el tema de que tenía que ser una cuestión constitucional el planeamiento, ¿no? Y así también nace este Ministerio de Planeamiento, Orçamento y Avalação, creo que es un superministerio que tenía en esos tiempos una fortaleza y una voluntad de realización de derechos, diría yo. Hacer algo así, no lo sé. Sergio, no tenemos ni sabemos si vamos a tener tribunal constitucional. No sabemos nada. Habrá que ir convenciendo a la gente, aunque claramente nadie es profeta en su tierra, y ahí yo veo también entonces que la experiencia de ustedes como latinoamericanos hermanos le va a ser muy útil a la constituyente, porque ustedes ya han pasado por estos procesos, saben más o menos los límites de las cosas, porque nosotros estamos en este momento sin límites, ¿no? Son jóvenes independientes que quieren rehacer el país, tienen un año para eso, así es que habrá que ir discutiendo los distintos temas, pero para mí creo que externalizar es muy importante, o sea, tener más transparencia en el sentido de generar, en fin, redes y capacidad técnica para ir acompañando el proceso de política fiscal y la realización de derechos,
¿Cuánto judicializar? Ay, no lo sé. Eso realmente... Yo creo que hay una sanción política que no es poca. Claro, después ir persiguiendo porque, mire, usted no cumplió tal indicador, es un poco complicado, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que conversar cuáles serán los límites de la sanción política y de la judicial. Bueno, todos los países hemos tenido ese tipo de, digamos, de dudas o de problemas, excepto acá porque no había planificación, así que nadie tenía que hacerse cargo especialmente de sus decisiones, excepto la sanción política. En fin, todo por noticia en desarrollo. Obrigada, Ricardo. E a gente fica torcendo. Muchas gracias, Ricardo. Esperamos más noticias y avances en el Chile como referencia. Ahora quería invitar a... Vamos a compartir la pantalla con el informe gráfico y creo que es mejor que lo vean y creo que lo podemos compartirlo en nuestras redes sociales. Aquí tenemos sobre los temas sobre los que hablamos hoy aquí. Muchas gracias por el trabajo y después si lo pueden compartir, tendremos esta iniciativa. Compartan con sus contactos y mañana tendremos un debate en el Space. Muchas gracias por la participación de todos y nos vemos en los siguientes eventos de esta semana. Muchas gracias. ¿Sabes cuál es la relación entre la política fiscal y los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que toda persona tiene por existir. La política fiscal es la forma en la que el gobierno obtiene los recursos para financiarse y cómo los gasta después. Esta política puede promover la garantía de los derechos humanos. En América Latina, la región más desigual en el mundo, durante la pandemia por COVID-19, 73 multimillonarios aumentaron su fortuna en $42.000 millones, mientras se estima que 52 millones de personas ya han entrado en la pobreza. Esto demuestra que los países de América Latina no están cumpliendo con los acuerdos internacionales de derechos humanos que suscribieron. Si estos acuerdos internacionales fueran cumplidos, la política fiscal estaría al servicio de las personas y sus derechos en vez de restringirlos, que es lo que sucede hoy en la región. Con eso en mente, 7 organizaciones en América Latina se propusieron analizar estos acuerdos internacionales y aclarar cuáles son las implicaciones en derechos en materia de política fiscal. Así surgen los 15 principios de derechos humanos en la política fiscal, que al ser aplicados por los gobiernos asegurarían que las políticas fiscales estén al servicio de los derechos. Algunas de las ideas en el documento aclaran que el Estado necesita recaudar impuestos de manera justa, de forma que los más ricos contribuyan más. Que las mujeres, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las comunidades que han sufrido discriminaciones deben tener prioridad en las decisiones del gasto, y que la política fiscal debe ser transparente, participativa y sujeta a la rendición de cuentas. Si quieres saber más, visita nuestro sitio web.